hablaremos de algunos lugares maravillosos visitados por Marco Polo. Bien. Ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia, fue hacia Oriente, recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, la China, y en la China recorrió centenares de provincias. Sin orden preciso, citaremos algunos lugares que visitó, la mayoría de los cuales fueron afanados, la información fue afanada del libro del Millón, aquel libro de tan mala fama que tiene, que escribió Marco Polo o que quizá le dictó a un niato en la cárcel. Primer lugar, atención, Sherman era un reino de Persia situado al sur del desierto, o sea, en cualquier parte. A la derecha. Como decir, al sur de Venus. Está mucho mejor eso. Su capital también era llamada Sherman. En tiempos en los que llegó Marco Polo, allá en el siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no ofrecía nada extraño, pero sí fue raro un suceso que vivió allí Marco Polo. El pueblo de Sherman era un pueblo humilde, tranquilo y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. En una oportunidad, el rey de Sherman dijo a los magistrados que estaban en su presencia unas ideas que se le habían ocurrido la noche anterior. Miren lo que se me ocurrió. Y dijo: me asombro mucho de no saber la razón de todo esto, pero en los reinos de Persia, que están cerca del nuestro, hay gente malvada, gente que se matan entre sí, pero en el nuestro los agravios y crímenes casi nunca ocurren. Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo. El rey no les creyó, naturalmente. Sí, y usted pregunta a sus magistrados, ¿por qué en otros reinos hay gentes malvadas, no como en el nuestro, aunque son todos buenos? Sí. Y los ministros le contestan que es por la tierra. Usted no les cree. En cambio, sí les cree si le dicen que en realidad los nuestros son también tan malos como ellos. Sí. Pero esa no era la clase de ministros que nos convienen para estos cuentos. Entonces, el rey, para comprobar la hipótesis de los magistrados, mandó a sus hombres a distintos puntos de Persia, a reinos que no eran el suyo, y sobre todo a Dispaham, donde muchos guerreaban y había grandes crímenes todo el rato. Les ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Sherman, incluso por tierra, ¿no? Porque no... Bien, cargados ahí con esa tierra malvada, desparramaron todo por las calles de aquel reino, y la sorpresa del rey fue mayúscula, pues quienes pisaban esas tierras foráneas empezaban a reñir unos con otros con palabras y gestos violentos. Entonces, horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron enseguida. Se parece, esta historia, aunque me parece que es inferior, a la fábula de Anteo y Heracles. Anteo luchaba contra Heracles, Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba con más fuerza todavía. Y parece que la tierra en donde Anteo vivía, que es donde estaban luchando, en Flegras, la tierra de Flegras, le daba a Anteo cada vez que caía nueva fortaleza y le permitía resistir los embates de Heracles. Esta historia me parece genial, la de Anteo y Heracles. ¿Por qué? Porque la segunda lectura es alegórica, nos dice que cuanto más cerca estamos de nuestra tierra, de nuestro suelo, más fuertes seremos. La cultura, el peso de nuestros ancestros nos hace más fuertes, y desde luego cuanto más lejos estemos de nuestras raíces, más vulnerables seremos. Tanto es así que la fábula termina con Heracles arrastrando a Anteo fuera de Flegras, y allí lo derrota fácilmente. Bueno, esta que estamos relatando ahora, hombres que cuando pisan tierras traídas desde afuera se vuelven malos, me parece bastante inferior, ¿no? Y tiene
mensaje más bien de desteñido chauvinismo que otra cosa. Así que vámonos de aquí. Cerca de Cherma está la ciudad de Kurmosa. ¿Cómo me gustaría vivir en la ciudad de Kurmosa? Son lindos los piropos, así. Sí, Claro. estaba situada en el lugar de la actual Minad, en el Golfo Pérsico. El aspecto diferencial que podía destacarse de este sitio es que allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice la crónica que ante la muerte de hombres y mujeres, el día que uno deseaba que alguien llorara fuertemente, Sí. sin molestarse en hacerlo uno mismo, Ajá. contrataba a una de aquellas mujeres. Unas minas. Era un llanto supletorio para quienes, por desdén o por indiferencia, no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino Ken-Li-Fu, la actual Yanhu, digo para que se ubiquen, ya en la China, solo hay una cosa que merece ser contada. 2 puntos. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas. Y aclara con gran prolijidad, un pelo negro. Las gallinas de Ken-Li-Fu son morochas. Marco Polo cita también la ciudad de Kashmere, que no cuesta identificar con la actual Cachemira. Allí viven unos ermitarios exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tienen sobre los astros. Allí, en Kashmere, sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor insoportable. La siesta. Muy bien. He ahí un poder sobre los astros que influye. Es decir, yo diría que esto es verdadero dandismo. Es un esfuerzo gigantesco para un resultado Sí, sí. más bien menesteroso. Es decir, ¿cuál es la fuerza que uno pone en juego? Bueno, mueve el universo todo. Es predestinado. Mueve el sol, modifica el recorrido de los planetas, etcétera. ¿Para qué? Para no tener tanto calor unos tipos. Más bien Y un rato. pues. Y un rato, claro. No va a andar una moviendo. maravilla. La ciudad de Pem, Ujú. dominada por el Gran Han, Sí. era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que interesó a Marco Polo fue otra cosa. Allí, cuando una mujer tenía marido y el tipo la dejaba para irse de viaje, si es que era por más de 20 días, la dama podía tomar legalmente un marido suplente para distraerse durante la Padre ausencia. suyo, sí. Esta legalidad implicaba que el marido suplente debía alejarse de la casa en el momento preciso en que regresara el titular, como suele ocurrir. ¿No es Siempre, cierto? claro. ¿Qué hay de nuevo? O sea, no es nada nuevo. Siempre es preferible, por precaución, incluso que el suplente se retire un rato claro, antes. claro. Lo mismo sucedía con los hombres cuyas mujeres se alejaban, pero esto no era tan frecuente, desde luego. La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esta isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían navegar. La corriente los arrastraba a un golfo del que no podían salir. Era un lugar muy enojoso. En la provincia de Badakhshan estaban los mejores caballos del mundo. Dicen que eran descendientes del caballo de Alejandro, Bucéfalo, que anduvo por allí. Sí, señor. Alejandro llegó hasta Lindo. Claro, y además hasta el punto fue importante esto, que hay una placa en algún lugar que dice: hasta aquí llegó Alejandro, Ahí aquí está. se detuvo Bucéfalo, en esa piedra. Muy bien. Hermosa piedra. Todos estos animales, me refiero a los descendientes de Bucéfalo, nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente, Sí. como quien lleva en la frente ubicada una luz más, Claro. dice una milonga. Bueno, eran los más veloces de todo el continente. Marcaban 1:30 la milla. Es un dato Sí, conjetural sí, y claro, nuestro. pero que no está mal. Pero esta raya no. Discúlpeme. Sí, Largaron. sí. Los niños me hacen chistes. Ay, ay, ay. Esta raza de caballos fue lamentablemente destruida. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badakhshan, y cuando este tío se negó a prestarle al rey uno de ellos, caballo, Sí. que prestaba un caballo y no quiso, el rey lo mandó a matar. Y ahora muy bien, la mujer del tío, o sea, la tía,
ante la muerte de su esposo, aniquiló todos los caballos que quedaban y así desapareció la estirpe de Bucéfalo, lo que puede la mezquindad. Sí, Así señor. que hay que prestar lo que a uno se le solicita para no extinguir estirpes de ninguna índole. Claro. Estos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el libro del millón, más muchos otros. Libro que, como he dicho, no tiene buena fama, porque los enemigos de Marco Polo siempre han dicho que no era más que una colección de mentiras. Da esa sensación. Sí, totalmente. ¿A qué negar? ¿A qué negar? Esto decían los enemigos. Los amigos no dijeron nada. No, lo cual también da que pensar. Sí, da que pensar. Pero, Al antropólogo actual el libro se le antoja una geografía fantástica, y eso no está mal. sí. Las gallinas con pelo son el único dato no geográfico, digamos, sino más bien Sí, futbolístico. zoológico. ¿A quién quiere dedicar estas maravillas que acabamos de glosar? Estaba pensando, Alejandro, en algunos datos en los que uno no puede menos que pensar. Esto de llevar tierra consigo, un viejo amigo de este programa como es don Francisco de Quevedo y Villegas, parece que hay una vieja anécdota que cuenta que él, cuando le fue prohibido hablar en contra de la corona sobre tierra española, se hizo traer tierra de Francia y despotricó y lo metieron en cana, igual que es el problema. Sí, que esos eran los chistes que se gastaba. Claro, nuestro amigo Quevedo. Pero estaba pensando en otro amigo de este programa a veces, que es Vlad Tepes, en realidad es el conde Drácula, el hijo de Bram Stoker, Claro. que para llegar a buen puerto tiene que ir con tierra de su país. Sí, siempre, atención vampiros, Sí, el vampiro, no olvidar. y el vampiro por antonomasia, desde luego Drácula, debe tener un ataúd con tierra de su terruño. municipio natal. Claro. Pues si nace, ponerle en Berazategui, Sí, se señor. debe llevar tierra de Berazategui en un féretro. Suficiente para acostarse sobre Suficiente tierra como... No vale un tubito de vainicín lleno de tierra, Sí, no. pero hay Precisa no menos de 30 o 40 kilos. Para evitar eso es que varios aborígenes de nuestra América, el pueblo inuit, o sea, los esquimales, por ejemplo, y otros también, andan con una bolsita en la que llevan un cacho de tierra, y esto demuestra que lo importante no es la cantidad, sino la calidad, cosa que deberían saber los terratenientes. Sí, la tierra se empieza a convertir en un símbolo. Claro. Después dejan de llevar tierra, Claro, llevan alguna otra cosa. Pasaporte. Y después dejan de creer. Claro. Bueno, El proceso. Enos aquí. Estaba recordando lo de Anteo y Flegas, que efectivamente, quiero decir que una mirada tranquila sobre eso nos lleva al patriotismo, pero no hay miradas tranquilas sobre eso y enseguida el patriotismo se vuelve chauvinismo y ahí estamos fregados. Sí. Asunto. Bueno, lo de mi Sí, sirve como procedimiento poético. Sí, claro. El patriotismo como procedimiento poético es emocionante. Hasta ahí, Hasta claro. ahí es emocionante. No hay mucha gente que lea bien poesía, es el problema en los tiempos que corren, ¿no? Como sabemos. Lo del esprit de finesse me impresionó mucho, eso es ser un dandy, efectivamente, esto de oscurecer, porque ¿qué hace uno? Uno se somete torpemente a la naturaleza y a la hora de la siesta se mete para adentro. Claro, si así se compra una cualquiera. sombrilla. Claro, ¿Para sí. qué? Para que después se huele y achure alguna vieja. Y en general, Alejandro, lo que pensaba es que los viajes ya no son lo que eran, porque justamente Marco Polo ganó fama, predicamento, e incluso hizo algún que otro negocio diciendo, bueno, porque resulta me voy para allá y hay una ciudad, y contaba cualquier cosa, y más o menos era verosímil. Hasta hace un tiempo no había tanta gente que hubiera viajado. Hoy, ya con YouTube, esas porquerías que hace por ahí, cualquiera puede comprobar. Cualquier imbécil va a la China, Sí, vamos, señor. dígalo. Bueno, lo dijo usted, pero es cierto, queridos amigos de Beijing. Y, sobre todo, cualquier relato está sometido a la peor de las comprobaciones, que es justamente la del naturalismo fotográfico, que permite que alguien diga, pero no es como vos lo dijiste, como si eso tuviera que ver. No es una gallina con pelo, es una gallina cualquiera. Cualquiera, claro. Bueno, pues no. Ocurre que hay miradas que pueden ver pelos en una gallina e incluso en otras partes, porque también, no solo los viajes a los lugares exóticos, Occidente vio a Oriente en una época como maravilloso, fantástico, Marco Polo, después la vio como exótico, y después le pasó por encima. Así que ojo al gol con eso. Digo, porque no solamente esos lugares raros, extraños, son necesariamente como se ven en una foto, sino como se los narra, porque el lugar propio también no es como lo ve cualquiera, sino como uno lo siente y como uno lo vive. Por eso, por ejemplo, a uno le dicen, bueno, en tal lado hay gente mala, y dice, bueno, yo vivo en un país de buena gente, y uno sabe qué está pensando o qué está queriendo. Por eso digo, cuando le cuenten historias de afuera, usted vaya primero y compruébelo, porque usted
sabe que lo que siente usted cuando llega al terruño, cuando llega a ese lugar que le pertenece, sea el lugar donde nació o cualquier otro, una tierra es patria para unos, exilio para otros, dijo el poeta, siempre va a decir, sintiendo algo especial, está lindo el barrio. Está lindo el barrio, canta Joan Manuel Serrat.